Mi amigo, mi amiga, aunque usted no lo crea, sus emociones están controlando todo lo que usted hace, con quién se relaciona, las cosas que compra y cómo reacciona a diferentes situaciones que pasan en su vida. Si usted quiere saber más acerca de qué son las emociones y los sentimientos y cómo controlarlos, pues no se pierda este video. Hola mis amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Bolívar, para los que no me conocen, y quiero hablarles de este tema que es muy pero muy importante. ¿Qué son los sentimientos y qué son las emociones? Muchos cristianos hoy en día están escogiendo el emocionalismo como la forma de vivir una vida cristiana, sin saber lo equivocado que es. Ellos creen que lo que están cumpliendo en sus emociones es agradable a Dios, pero Dios no recibe ninguna obra basada en los sentimientos. Los sentimientos son engañosos porque pueden hacer creer a alguien que algo es correcto, cuando en realidad puede estar completamente equivocado. Veamos dos ejemplos bíblicos. Dios estableció un solo método para salvar a los pecadores. ¿Cuál es ese? La fe en Cristo. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los castigó, pero luego los salvó. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 3, versículos 6 al 11 y Génesis capítulo 3, versículo 21. Adán y Eva aprendieron que la salvación y el perdón de los pecados venía por depositar su fe en el Mesías, quien un día vendría a la tierra a entregarse como sacrificio por todos. Mientras eso sucedía, su fe debía expresarse mediante el sacrificio de un animal inocente. Por ejemplo, un cordero, como lo dice en Juan capítulo 1, versículo 29. Ellos transmitieron este conocimiento divino a sus hijos. Sin embargo, más tarde, Caín tomó la iniciativa de traer una ofrenda al Señor, conforme a los deseos de su corazón, pero no conforme a la palabra de Dios, como lo dice en Proverbios capítulo 15, versículo 8. Les voy a dar varios ejemplos. El primero, Caín sintió que su ofrenda era aceptable, pero era el fruto de su esfuerzo y de una expresión religiosa externa, no de una fe basada en la palabra de Dios, como lo dice en Génesis capítulo 4, versículo 3 al 7, y Hebreos 11, versículo 4, y Judas 1, versículo 11. Abel ofreció un sacrificio de acuerdo a las instrucciones que recibió de la palabra de Dios, y no de acuerdo a sus sentimientos religiosos. Él actuó por obediencia a la palabra de Dios, y fue declarado justo y aceptada su ofrenda. Otro ejemplo similar al de Caín lo vemos con el rey Saúl. El rey Saúl fue enviado por Dios para destruir a todos los amalecitas, sin dejar nada, ni animales, ni hombres, ni siquiera niños. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 1 al 3 lo vemos. Saúl sintió que podía ser agradable a Dios dejar vivo al rey de Amalec y a lo mejor del ganado para sacrificarlo a Jehová. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 7 al 9 lo vemos. Saúl sentía que había sido una victoria y obediencia completa, pero esto fue una desobediencia completa que lo destituyó como rey. Como dice en 1 Samuel capítulo 15, versículo 10 al 26. Él quiso agradar a Dios, pero no por obedecer a su palabra, sino por seguir sus sentimientos y los deseos de su pueblo. Dios no recibió la ofrenda de Saúl, ni sus buenas intenciones, porque Dios recibe solamente aquello que se hace en obediencia a su palabra. Como dice en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 y Juan capítulo 14, versículo 23. Los sentimientos encubren los verdaderos deseos del corazón, y eso es hacer algo en apariencia, bueno y aceptable, pero con una motivación incorrecta. Por ejemplo, ayudar a otros y hacer obras de caridad con el fin de obtener algo a cambio, o recibir reconocimiento y gloria de los hombres, como dice en Juan capítulo 5, versículo 41 al 44. Seguramente el rey Saúl buscaba reconocimiento de su pueblo y aún del rey pagano Agag. Los sentimientos nunca serán una buena base para confiar. ¿Por qué no podemos ni debemos confiar en los sentimientos? Pues porque los sentimientos se fundamentan en una antigua naturaleza sin control. Dios creó al ser humano y le dio sentimientos para que estos fueran controlados por la voluntad humana. La idea de Dios no fue que las emociones dominaran al hombre, ni que lo guiaran por la vida, pero cuando Adán y Eva cayeron en pecado, la voluntad perdió su capacidad
capacidad para poder controlar sus emociones. Cuando un cristiano vive controlado por el Espíritu Santo, sus sentimientos están controlados y es una bendición. Pero una persona que es controlada por sus sentimientos juzgará todo de manera equivocada, razón por la cual no debes permitir a tus emociones intervenir en tus juicios, tus decisiones o en tu servicio a Dios. Lo vemos en 2 Corintios capítulo 10 versículo 7 y Juan capítulo 7 versículo 24. La gente en Alemania tenía el sentimiento de que Hitler era una muy buena persona, que podía hacer buenas cosas. Ese es el caso de los que siguen el sentimiento en lugar de las convicciones. Un creyente controlado por sus emociones puede llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo. En Génesis capítulo 3 versículo 4 al 6 lo vemos, y en Isaías capítulo 5 versículo 20 también. El primer pecado que cometió la raza humana fue el resultado de haber escuchado a Satanás, poniendo a un lado la palabra de Dios. Siempre que tengas dudas sobre algo, debes ir única y exclusivamente a la palabra de Dios, y el Señor te guiará, no tus sentimientos. Nuestra antigua naturaleza pecaminosa, que es la fuente del sentimentalismo, ama las cosas que son contrarias a Dios. No se sujeta a lo que es de Dios, ni tampoco puede. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 7 al 8. Debes tener mucho cuidado, porque una vida controlada por sentimientos es una invitación continua al pecado de desobediencia y rebelión. Los sentimientos nunca van a guiar a un creyente a la santidad, a la entrega, a la palabra, aunque aparentemente sea así. Los sentimientos pueden ser tu peor enemigo, como lo dice en Jeremías capítulo 17 versículo 9. Bueno, mi amigo, mi amiga, usted se preguntará, pero es que si yo no soy cristiano, ¿yo por qué tengo que creer estas cosas? Y puede ser posible de que usted se deje guiar por sus emociones y sus sentimientos y usted ni se dé cuenta ni le parezca malo, pero Jesucristo lo quiere salvar a usted hoy. Acepte lo malo que es, acepte que es mentiroso, que es ladrón, que es adúltero de corazón, que es asesino. Solamente con enojarse es como si hubiéramos matado a alguien, solamente deseando sexualmente a alguien es como si ya hubiéramos tenido relaciones sexuales con esa persona. O sea que arrepiéntase de todo corazón y pídele perdón a Cristo por todas las cosas malas que ha hecho. Dígale, Señor, perdóname, porque yo sé que merezco el infierno, pero sé lo que hiciste por mí en la cruz. Llévame al cielo cuando muera y ayúdame a vivir una vida de santidad, no una vida controlada por los sentimientos y las emociones. Bueno, mis amigos, esto ha sido todo por esta semana. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Este estudio va a seguir. Esta es la primera parte, o sea que no se lo vayan a perder. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Nos vemos la próxima semana. Chao.